Ayer le subí la última clase de electrocardiografía, larga, 1 hora y pico, donde les expliqué toda la lectura del electrocardiograma que le firmé desde el instituto. Y bueno, es uno de los dos grandes ejes en fisiología de la UP6, ¿no? En la UP6 nosotros tenemos que ver cuáles son los mecanismos regulatorios de la función cardiovascular que podrían estar alterados en esta mujer que se incorpora bruscamente, Lorena, y se siente como que se va a desmayar o algo por el estilo, y las amigas la llevan a un centro de salud primaria, de atención primaria, para que la evalúen. Entonces, dentro de la evaluación que podemos hacer de la función cardiovascular, figuraría el electrocardiograma. No es lo primero que hacemos, ¿no es cierto?, en el centro de atención primaria, pero bueno, es uno de los temas sobre evaluación de la función cardiovascular que, digamos, se ve en el contexto de la OP6. Bueno, es un gran tema. Me llevó 3 clases, desarrollarlo, es largo, porque es complicado de entender. Entonces preferí hacérselo despacito, extendido, de tal manera que lo pudieran abarcar. Ahora vienen clases no demasiado largas sobre la regulación cardiovascular en cada uno de sus tiempos. Yo les di una clase de introducción a la regulación de la fisiología cardiovascular, de la regulación cardiovascular, hace algunas clases atrás, donde nosotros hicimos un esquema en el pizarrón del instituto que mostraba que vos tenías el corazón, ¿cierto? Si vos simplificabas el aparato cardiovascular a el corazón, que es la bomba impulsora de la sangre, un sistema de vasos eferentes que salen del corazón y conducen la sangre hacia la red capilar, hacia los tejidos, que es el territorio que es el sistema arterial. Después tenemos la red capilar, que es el sistema de intercambio con los tejidos. Después tenemos un pedículo aferente al corazón, que es el sistema venoso, el sistema de las venas. Entonces tengo corazón, arterias, red capilar y venas. Cada uno de ellos cumple una función determinada. En el caso del corazón, la función es actuar como bomba impulsando la sangre hacia el territorio capilar. Las arterias tienen la función de actuar como vasos conductores de la sangre desde el corazón hacia el territorio capilar. No es que son inertes, también regulan la presión arterial, la distribución a determinados territorios y a otros no, o sea que no son estáticos, no son vasos inmodificables. Luego tengo la red capilar, que es la red de intercambio, donde a partir de la sangre salen nutrientes, gases hacia los tejidos, agua, y luego vuelven desde los tejidos a la sangre, desechos, el dióxido de carbono, también vuelve el agua. Y después tengo un pedículo aferente al corazón, donde el líquido retorna de nuevo al corazón para completar el circuito, que es el territorio del circuito, el circuito de las venas, que tampoco son elementos estáticos. También las venas participan activamente en ese retorno, porque tienen músculo liso que pueden provocar, por ejemplo, la venocontracción. Bien, entonces, corazón, arterias, red capilar y venas. La expresión del funcionamiento del corazón, de la fisiología cardíaca, es el volumen minuto cardíaco. La expresión del funcionamiento de las arterias es la presión arterial. La expresión del funcionamiento de los capilares es el flujo capilar, el intercambio capilar, y la expresión del funcionamiento de la vena es el retorno venoso. Entonces lo que tenemos que ver es regulación del volumen minuto cardíaco, regulación de la presión arterial, regulación del flujo local, regulación del retorno venoso. ¿Entienden? Si uno lo analiza en capítulos de los libros, por ejemplo, en el Guyton, están al revés de cómo debiera ser. O sea, primero empieza con la regulación del flujo local, después con la regulación de la presión arterial, primero a corto plazo, después a largo plazo, y después viene la regulación de gasto cardíaco y retorno venoso juntas. Como que empieza de atrás para adelante, en realidad vos lo podés hacer como vos quieras. Yo prefiero hacerlo desde donde se inicia todo, digamos, de la bomba impulsora. Si el corazón se detiene, cae la presión arterial, no hay intercambio con los tejidos, obviamente tampoco hay retorno venoso. Entonces vamos a empezar con la bomba. Decíamos que el volumen minuto cardíaco se podía calcular multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? Entonces veíamos parámetros, analizábamos parámetros como la frecuencia cardíaca, analizábamos parámetros como el retorno venoso. También el volumen minuto cardíaco se puede calcular según la ecuación general de flujo como delta P dividido resistencia periférica, o sea, delta P dividido R, donde el delta P podía ser la presión arterial media menos la presión venosa central, y donde la resistencia periférica podía ser la resistencia periférica total de las arterias menos la resistencia al retorno venoso de la vena. Bien, esas son ecuaciones de la física. Desde el punto de vista fisiológico, lo que nosotros necesitamos entender son de qué factores, cuáles son los factores que intervienen en la regulación del volumen minuto cardíaco. Entonces, esto, que se puede ver en el capítulo 20 del Guyton o en el capítulo 15 del Van Taylor, también en el Gannon, en el Treguer, en cualquier libro de fisiología va a haber un capítulo dedicado
a la regulación del gasto cardíaco. Básicamente, si nosotros tomamos el Vaughan-Taylor en su capítulo 15 describe una regulación donde es importante que ustedes recuerden el número 3, porque hay 3 factores de los cuales depende principalmente la regulación del gasto cardíaco, que son la contractilidad, la precarga y la poscarga, y a su vez cada uno de estos 3 factores depende de 3 factores, fundamentalmente. La contractilidad depende del número de miofibrillas, de la cantidad de sustratos para la contracción, tales como calcio, ATP, del tono simpático, inotrópico. La precarga depende fundamentalmente de 3 factores: el retorno venoso, la distensibilidad ventricular y la sístole auricular, y la poscarga depende fundamentalmente de 3 factores que son la geometría ventricular, la impedancia aórtica y la resistencia periférica total. Entonces, el volumen minuto cardíaco depende de 3 factores: contractilidad, precarga y poscarga. Cada uno de estos 3 factores a su vez depende de 3 factores o subfactores que afectan, por ejemplo, que afectan la contractilidad, precarga y poscarga y por ende afectan al volumen minuto cardíaco. Entonces, vamos a analizar el primero. ¿Qué es la contractilidad? La contractilidad se define como la capacidad intrínseca que tiene el corazón de generar presión con independencia de las condiciones de carga. O sea, a la misma precarga y a la misma poscarga, un corazón puede tener más contractilidad que otro corazón. Y eso dependerá del tono simpático, del número de miofibrillas y dependerá de los sustratos energéticos y del calcio. Con respecto al número de miofibrillas, si yo tengo más miofibrillas, voy a generar mayor tensión cuando dichas miofibrillas realicen el acoplamiento entre los filamentos de actina y miosina. Esto es directamente proporcional al número de miofibrillas. Entonces, recuerden, cuando nosotros hacíamos las curvas de tensión activa y pasiva, que cuanto mayor el acoplamiento entre actina y miosina, mayor iba a ser la génesis de tensión y por ende el desarrollo de presión. ¿Sí? Entonces, la contractilidad depende del número de miofibrillas. A más miofibrillas, mayor capacidad de desarrollar tensión. Con respecto a los sustratos a los sustratos energéticos también, y al calcio, nosotros sabemos que la contracción depende fundamentalmente de 2 cosas: calcio y ATP. El calcio para desbloquear los sitios activos de actina de tal manera que pueda interaccionar con miosina, y el ATP para provocar inicialmente la disociación actina y miosina, pero luego, y eso directamente, pero luego indirectamente, el golpe de fuerza, cuando el ATP se disocia en ADP y fósforo por la ATPasa. Entonces, con respecto al calcio, hay una relación directamente proporcional entre la concentración de calcio y la tensión que puede desarrollar el músculo. Acá recuerden el efecto, el trepé, el fenómeno de escalera que veíamos en el músculo estriado esquelético, donde si después de un periodo de reposo, cosa que no va a pasar en el corazón, pero lo que nos muestra este trepé, este fenómeno de escalera, es que la tensión que puede desarrollar el músculo es directamente proporcional a la concentración de calcio en el citosol. Según el fenómeno de escalera del músculo estriado esquelético, después de un periodo de reposo, cada nueva contracción es capaz de generar mayor tensión, porque el calcio disponible en el citosol aumenta, porque en la contracción previa salió calcio, al final de la contracción volvió al REL, pero si vos volvés a contraer la fibra muscular, vuelve a salir calcio del REL y se suma el calcio que quedó de la contracción anterior y que todavía no había sido recaptado. Quiere decir que con cada nueva contracción, la concentración de calcio en el citosol va aumentando y esto hace que aumente la tensión. Decíamos, el corazón nunca está en reposo, por ende, no podemos aplicar el fenómeno de escalera. Lo que sí podemos aplicar es que a mayor calcio citosólico va a haber mayor tensión. Con respecto al ATP, en el músculo esquelético analizábamos lo que llamaba el efecto Fenn, que decía que a mayor concentración de ATP, o cuanto mayor sea el gasto de ATP, mayor era la tensión desarrollada. También era directamente proporcional, y el músculo cardíaco es similar al músculo estriado esquelético en ese sentido: a mayor ATP, mayor capacidad de desarrollar tensión. En resumen, los sustratos energéticos, como el ATP, la fosfocreatina, etc., y el calcio como sustratos para la interacción entre actina y miosina, son fundamentales para desarrollar tensión. Y finalmente tengo el tono simpático. La descarga de catecolaminas, uniéndose a receptores beta-adrenérgicos, estimulando la adenilciclasa, o sea, estimulando la proteína GS, que estimula la adenilciclasa, que genera MP cíclico, tiene la capacidad de aumentar los sustratos energéticos, la liberación de calcio, etc., y por ende de generar mayor tensión. Entonces, tiene un efecto inotrópico positivo. Entonces, la contractilidad la definíamos como la capacidad de desarrollar tensión, independientemente de las condiciones de carga, y dependía de 3 factores fundamentales que son
el número de miofibrillas, la cantidad de sustratos y el tono simpático. Bien, con respecto a la precarga. Cuando hablamos de condiciones de carga, las condiciones de carga pueden ser la pre y la postcarga. La precarga se definía como la tensión pasiva de las paredes miocárdicas al final de la fase de llenado o antes, si quieren, de la activación y contracción, antes de la cita. Por eso, como indicadores de precarga teníamos, que lo vimos en la clase de Lassa Loop de función cardíaca, teníamos el volumen telediastólico o volumen de fin de diástole, ¿sí? Y la presión, que a ese nivel tenía la cavidad, ¿sí? Bueno, decíamos que la precarga es un estimulador del volumen minuto cardíaco. Volvamos para atrás. La contractilidad es un estimulador. Un corazón con mayor contractilidad va a poder expulsar un mayor volumen minuto cardíaco. Con respecto a la precarga también, pero por otro mecanismo. Acá sí, dependiendo de condiciones de carga y de la longitud de la fibra. La precarga lo que hace es, al aumentar el llenado cardíaco, o sea, al distender más la miofibra, hace que el acoplamiento entre actina y miosina sea más eficiente y por ende descargue más tensión. Recuerden en este aspecto la ley de Frank-Starling, que nos decía precisamente que a mayor llenado, mayor capacidad de desarrollar tensión, porque el acoplamiento entre los miofilamentos de actina y miosina era más eficiente. Bien, entonces la precarga es un estimulador directo del volumen minuto cardíaco, hasta un límite. Cuando se produce la sobredistensión cardíaca, ahí cae. Pero eso no se veía in vivo. Se podía ver en los preparados de corazón-pulmón de Frank y de Starling, ¿no es cierto? Pero de corazón-pulmón de perro. Pero in vivo, dentro de los márgenes de llenado cardíaco, a mayor llenado, mayor tensión desarrollada por las paredes miocárdicas. Bien, ese retorno venoso, entonces, que estimula el volumen minuto cardíaco, depende a su vez de tres factores. Esa precarga que estimula el desarrollo de tensión cardíaca depende de tres factores. Uno es el retorno venoso, el factor probablemente más importante. Cuanto mayor sea el retorno venoso, decíamos, mayor es el llenado, mayor es el acoplamiento entre actina y miosina y mayor va a ser la tensión generada. A su vez, ¿de qué depende el retorno venoso? El retorno venoso depende de un montón de factores. El retorno venoso depende de, por ejemplo, el corazón periférico, las bombas musculares, el músculo esteroesquelético. Por eso, cuando nos movemos, o cuando hacemos ejercicio, el corazón periférico, bomba de barro, como se llama, hace que esto facilita el retorno venoso. Segundo, el tono simpático también favorece el retorno venoso al provocar la venoconstricción. Las venas tienen músculo, no tanto como las arterias, pero ese músculo es significativo como para poder contraerse y para poder impulsar el retorno venoso. Tercero, la presencia de válvulas en las venas de los miembros inferiores evita que la sangre que está llegando que va de los miembros inferiores al corazón, se encharque en los miembros inferiores. Entonces favorece el retorno venoso. El mecanismo de la respiración, la diferencia entre la presión abdominal y la presión torácica durante la respiración favorece el retorno venoso. Esto lo vamos a ver de todas maneras en una clase especial de regulación del retorno venoso, pero a grandes rasgos, la inspiración favorece el retorno al tórax, no al corazón, y la expiración favorece que la sangre vaya al corazón. ¿Por qué? Porque durante la inspiración disminuye la presión torácica, y el gradiente entre la presión torácica y la presión abdominal es mayor como para que la sangre vaya del abdomen al tórax. Pero queda encharcada en las venas. ¿Por qué? Porque las venas, cuando cae la presión torácica, las venas del tórax también se dilatan. Y la sangre queda ahí. Pero después cuando aumenta la presión torácica durante la expiración, eso favorece que las venas, compriman la sangre hacia el corazón. O sea que se dan dos tiempos. Al inspirar, la sangre va del abdomen al tórax, al expirar va al corazón. Al inspirar va del abdomen al tórax, al expirar va al corazón. Y entonces esto favorece el retorno venoso. Entonces decíamos, el retorno venoso depende del tono simpático, de las venas, la venoconstricción, de las válvulas de las venas en los miembros inferiores, depende del músculo estriadoesquelético, depende de la respiración, del ritmo respiratorio. Bien, después tenemos la distensibilidad ventricular. Recuerda que si vos estás en reposo, no en ejercicio, el llenado ventricular es, en 2/3, digamos, en la fase protodiastólica y mesodiastólica es pasivo. Depende nada más que del gradiente de presiones entre la aurícula y el ventrículo. Y solo en la fase de llenado telediastólico, es decir, al final de la diástole, cuando se contrae la aurícula, ahí es activo. Decíamos también que en reposo, y si no estás en un estado hiperdinámico, o sea, si estás en reposo y sos joven, prácticamente que se te contraiga o no la aurícula,
no influye mucho en el retorno venoso, porque el 80-85% del retorno venoso se da pasivamente por esa diferencia de presiones. Ahora, ese llenado pasivo depende de la distensibilidad ventricular. Si el ventrículo pierde distensibilidad, ese gradiente es menor, porque no se puede relajar, por así decirlo, el ventrículo a medida que la sangre entra en él durante la diástole. Le ofrece mayor resistencia. Y eso determina que el llenado ventricular se haga más dependiente de la sístole auricular, cosa que no pasaba en un individuo joven en reposo. Entonces, si vos estás en ejercicio, ese 15% de llenado por las aurículas te puede llegar a servir. Por eso decíamos en reposo. Y si no sos joven, si sos un adulto mayor, ese 15% de llenado aumenta a lo mejor 30%. Se hace dependiente el llenado ventricular de la contracción auricular. Esto que se conoce como disfunción diastólica, lo vamos a ver como parte de los mecanismos compensatorios en el adulto mayor. En la diástole necesitas sí o sí de que se te contraiga la aurícula. Bueno, pero si no, no. Entonces, un corazón joven y en reposo, la distensibilidad ventricular va a ser adecuada como para garantizar un adecuado llenado, aunque la aurícula no se contraiga. El tercer factor es precisamente la sístole auricular. Si la aurícula se contrae, aporta un 10-15% más, mejor, y sobre todo en ejercicio. Pero en reposo no sería necesario en un individuo joven. Entonces, volvamos. La precarga era la tensión pasiva de las paredes miocárdicas al final de la fase de llenado, antes de la fase expulsiva, antes de la contracción o sístole ventricular, y dependía de tres factores. El retorno venoso, que es el factor probablemente más importante, la distensibilidad ventricular y la sístole auricular. Bien, vamos a la poscarga. La poscarga se puede definir como la tensión activa de las paredes miocárdicas durante la fase expulsiva, que algunos miden al inicio de la fase expulsiva cuando se abren las válvulas arteriales, otros miden en el pico máximo de tensión generada durante la fase expulsiva, y otros lo miden durante toda la fase expulsiva como un promedio. Por ende, los índices, los indicadores de la poscarga, algunos toman, como les dice el Husay, algunos toman la presión arterial diastólica, la mínima presión a la que vos tenés que acceder, el ventrículo tiene que acceder para abrir la válvula y expulsar, ¿sí? Otros toman la máxima presión, la presión arterial sistólica, la máxima presión desarrollada durante una sístole, y otros toman un promedio de las dos, la presión arterial media. Lo que está claro es que la poscarga depende fundamentalmente de la presión arterial, ¿sí? Pero los determinantes de la poscarga, que es una tensión activa de las paredes miocárdicas durante la fase expulsiva, los determinantes son la geometría ventricular, la impedancia aórtica y la resistencia periférica total. En cuanto a la geometría ventricular, ustedes imagínense que el corazón es como si fuese un globo o una esfera. Obviamente que no es una esfera perfecta. Pero yo puedo aplicar la ley de Laplace para esferas para calcular la tensión de la pared. Yo sé que la presión es igual en una esfera, como en un alvéolo o como en el corazón, si asumimos que es una esfera, yo sé que en física la presión intracavitaria es igual a 2 por tensión sobre radio, ¿sí? Paso radio, al que se multiplique con presión, la tensión va a ser igual al producto de la presión por el radio. Entonces, a medida que aumenta el radio, va a aumentar también la tensión de la pared. Por eso, un corazón dilatado, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, va a tener una tensión muy alta en la pared miocárdica, lo que puede generar la ruptura de la pared miocárdica o incluso un aneurisma cardíaco. Entonces, la geometría ventricular influye sobre la poscarga, sobre esa tensión activa de las paredes miocárdicas durante la fase expulsiva. La impedancia aórtica es, digamos, la resistencia proximal a la expulsión. Es decir, el corazón se contrae y la sangre sale bruscamente, a gran velocidad, desde el ventrículo hacia las arterias, por ejemplo, hacia la aorta. ¿Qué pasa? La aorta es distensible, una arteria elástica. Entonces, al distenderse la aorta, y luego, por su retroceso elástico pasivo, retornar a su longitud inicial, atenúa un poco, transforma un flujo discontinuo en continuo, ¿sí? Evita que el flujo que sale a alta velocidad se me haga turbulento y pueda lesionar la pared de la arteria, o sea, el endotelio que la reviste, con lo cual se expone el subendotelio, se pueden formar coágulos, estos coágulos pueden formar trombos, y de los trombos se pueden desprender pedazos de coágulo y puede dar un émbolo, que puede impactarse en la circulación en algún territorio distal. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que la impedancia aórtica, la resistencia proximal a la expulsión cardíaca es fundamental, porque si dicha impedancia aumenta, si la distensibilidad de la aorta disminuye,
como pasa, por ejemplo, cuando hay arteriosclerosis, que puede ser como producto de la hipertensión arterial, o como producto de la diabetes, o como producto del envejecimiento. Al ser menos distensible la arteria, al ser menos distensible la aorta, esto dificulta la expulsión, aumenta la poscarga, el corazón para expulsar tiene que hacer más fuerza, ¿entienden? Bien, y finalmente tengo uno de los factores más importantes, que es la resistencia periférica total. Ustedes saben que esa resistencia periférica total, la de las arteriolas, que son vasos de resistencia, si aumenta, aumenta la presión arterial. Y si aumenta la presión arterial, aumenta la poscarga. Y si aumenta la poscarga, disminuye el volumen minuto cardíaco. Quiero decirles entonces que el balance entre contractilidad, que es un factor estimulador, precarga, que es un factor estimulador, y poscarga, que es un factor inhibidor, surgirá un volumen minuto cardíaco adecuado o inadecuado. ¿Entienden? Entonces repasemos. El volumen minuto cardíaco depende de tres factores: contractilidad, precarga y poscarga. La contractilidad es la capacidad de desarrollar tensión con independencia de condiciones de carga, y depende de tres factores, que son el número de miofibrillas, la cantidad de sustratos energéticos, como el ATP, etc., y el tono simpático, ¿sí? La precarga es la tensión pasiva de las paredes miocárdicas al final de la fase de llenado y antes de la fase expulsiva, que depende de tres factores: el retorno venoso, la distensibilidad ventricular y el latido auricular, la sístole auricular. Finalmente, la poscarga es la tensión activa de las paredes miocárdicas durante la fase expulsiva y depende de tres factores, que son la geometría ventricular, la impedancia aórtica y la resistencia periférica total. Bueno, y finalmente podríamos hacer otro abordaje. Lo anterior, lo de la contractilidad, precarga, poscarga que habíamos hablado, es lo que decía el capítulo 20 del Guyton o el capítulo 15 de Lewis and Taylor, especialmente este último. Pero, por ejemplo, el capítulo 33 del Gannon o en el Husay mencionan también una regulación con cambios o sin cambios de la longitud de la fibra miocárdica. Entonces lo llaman una regulación homométrica o una regulación heterométrica. La regulación heterométrica es la que actuaría con modificaciones de la fibra miocárdica, actuando fundamentalmente sobre el principio de Frank-Starling. Ahí incluiríamos la precarga y la poscarga. Mientras que la regulación homométrica tiene que ver con la contractilidad, aquella que ocurre sin modificaciones de la longitud de la fibra. A igual longitud, que tenga mayor o menor contractilidad. Entonces, homométrica y heterométrica. Ese es otro abordaje que podría hacer. Pero siempre llegamos a lo mismo, a que los tres factores claves que regulan el volumen minuto cardíaco son la contractilidad, la poscarga y la precarga. Entonces, miren, a ver si se ve bien ahí. Con respecto a la contractilidad y la precarga, estos son factores que estimulan un acortamiento de la miofibra, de la fibra miocárdica. Estamos, uno, la precarga, porque lo distiende hasta un punto, regulación heterométrica, en que es más eficiente el acople actina-miosina. Y la contractilidad, porque como capacidad intrínseca de contracción del corazón, esta contractilidad, si es mayor, el corazón, la fibra miocárdica se acorta más, con lo cual, con dependencia de las condiciones de carga y con cambios de la longitud de la miofibra, es decir, en forma heterométrica y con independencia de condiciones de carga y sin cambios de la longitud de la fibra miocárdica, o sea, homométrica, ambos son factores que pueden estimular el acortamiento de la fibra miocárdica. Mientras que la poscarga lo inhibe, se opone a dicho acortamiento. Bien. A su vez, el tamaño del ventrículo izquierdo influye, porque un ventrículo izquierdo más grande va a generar un mayor volumen sistólico, ¿sí?, que un ventrículo izquierdo más pequeño. Tiene la capacidad de generar expulsar un mayor volumen sistólico. Entonces, si la fibra se acorta más y además el tamaño del ventrículo izquierdo es mayor, el volumen sistólico va a ser mayor. Bueno, a su vez, obviamente que todo depende de la frecuencia cardíaca. Para una frecuencia cardíaca mayor, también, con un volumen sistólico mayor, el gasto cardíaco será mayor. O sea, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, volumen minuto cardíaco, mayor gasto cardíaco. Este gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periférica total determinará una presión arterial. O sea que aumenta la contractilidad y o aumenta la precarga, te aumenta el acortamiento de la fibra miocárdica. Si esto, dependiendo del tamaño del ventrículo izquierdo, si aumenta el tamaño del ventrículo izquierdo también, aumenta el volumen sistólico. O sea, si aumenta el acortamiento de la fibra miocárdica o aumenta el tamaño del ventrículo izquierdo, aumenta el volumen sistólico. Si
Si aumenta la frecuencia cardíaca o aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco o aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, aumenta la poscarga. Si aumenta la poscarga, esto se puede oponer al acortamiento de la fila miocárdica. A su vez, si el aumento de la poscarga, de la presión arterial, crónicamente actúa sobre el corazón, en la hipertensión arterial crónica, esto puede producir un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo. Con lo cual, por ejemplo, después vamos a ver que este aumento del tamaño del ventrículo izquierdo puede ser en forma concéntrica o excéntrica. Por ejemplo, el aumento del tamaño del ventrículo izquierdo que ocurre en un deportista por el entrenamiento, los deportistas pueden tener lo que se llama el cor bovis, eso es el corazón de vaca, un corazón agrandado, pero sin afectar la luz, es decir, es más bien excéntrico, el corazón es más grande, pero conserva la luz y conserva su capacidad de llenado. Ahora, cuando la hipertrofia es concéntrica, como producto, por ejemplo, de una hipertensión arterial de larga data, esto afecta la luz del corazón y afecta también el llenado, y entonces perturba el volumen minuto. O sea que, ojo con el tema del tamaño del ventrículo izquierdo, que depende para dónde crezca, o en qué situaciones aumentó. Bueno, pero entonces, repito hasta acá. Yo tenía que la contractilidad aumenta el acortamiento de la fibra miocárdica. Mayor contractilidad, mayor acortamiento. Mayor precarga, mayor acortamiento. En este caso, la contractilidad es homométrico, y con dependencia de condiciones de carga, la precarga es heterométrico con dependencia de condiciones de carga. Bueno, el aumento del acortamiento de la fibra miocárdica aumenta el volumen sistólico. Lo mismo si aumenta el tamaño del ventrículo izquierdo. El aumento del volumen sistólico aumenta el gasto cardíaco, o sea, el volumen minuto cardíaco, lo mismo que si aumenta la frecuencia cardíaca hasta cierto límite. El aumento del gasto cardíaco aumenta la presión arterial, lo mismo que el aumento de la resistencia periférica. Y este aumento de la presión arterial, si actúa en forma brusca, aumentando mucho la poscarga, puede oponerse al acortamiento de la fibra miocárdica, mientras que si lo hace en forma crónica, puede provocar un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, lo que termina, si es concéntrico, disminuyendo, pero si es excéntrico, aumentando el volumen sistólico o la capacidad de eyección que tiene el corazón. Es decir, que todos los factores operan en forma interrelacionada como para regular el volumen minuto cardíaco, que es lo que estamos hablando hoy, concretamente el gasto cardíaco. Si volvemos al principio, tenemos que hay dos factores que lo estimulan, que son la contractilidad y la precarga, y un factor que lo inhibe, que es la poscarga. Entonces, del balance entre contractilidad, precarga versus poscarga, el volumen minuto cardíaco será efectivo o no será efectivo. Bueno, queridos, próxima clase les voy a explicar cómo se regula la presión arterial, ¿sí? A corto y a largo plazo. Y después vamos a regulación de flujo local, después vamos a regulación del retorno venoso, y con eso terminamos las clases de regulación. Nos vemos, polluelos. Y cuídense, recuerden.